Buenos días a todos, muchísimas gracias. Tanto al Comité Científico como organizador, la oportunidad de formar parte de este congreso y compartir con todos vosotros un pedacito de mi trabajo. También quisiera dar las gracias especialmente al equipo organizador por la oportunidad de estar aquí hoy, dado que por razones laborales no podía acudir a mi mesa real. Dicho esto, espero que la orfebrería y las relaciones de festejos sean de vuestro agrado. Dicho esto, empezaré para no exceder el tiempo. Como ya adelanta mi propio título, esta comunicación versa sobre el estudio de las artes suntuarias, concretamente de la orfebrería, pero a través de la literatura de la Edad Moderna, concretamente de las relaciones de festejos. Es necesario recordar que el estudio de las artes decorativas hasta inicios del siglo XX estaba en un segundo lugar. De hecho, existía una mal llamada distinción entre las artes mayores, es decir, la pintura, la arquitectura y la escultura, y las artes menores, donde encontramos este cajón desastre de las artes decorativas. En el caso de España, esta realidad comenzó a cambiar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con estudios como los de Rafael Ramírez de Arellano. A finales del siglo XX tenemos trabajos de lectura obligatoria como los de José Manuel Cruz Valdovinos, y en la actualidad aquellos referentes a Jesús Rivas Carmona, Carmen Morte, Manuel Pérez Hernández o María Victoria Herráez, entre otros muchos. En la actualidad también contamos, y debo citar, con el estudio con el Centro de Estudios de San Eloy de la Universidad de Murcia. Dicho esto, respecto al otro campo que hoy nos atañe, es decir, la fiesta y su repercusión en la literatura, resulta obligatorio mencionar a Bonet Correa y a su célebre obra La fiesta barroca como práctica del poder, que posteriormente se convertiría en un capítulo del libro Fiesta, Poder y Arquitectura. En él se aborda el estudio de los festejos y su repercusión en el plano político, económico y artístico. En nosotros realmente lo que nos interesa es el plano artístico, con la construcción de arquitecturas efímeras, la descripción de artes decorativas, etc. Ahora bien, todas y cada una de estas cuestiones han sido abordadas por investigadores en las últimas décadas, en las que simplemente cabe mencionar a Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez Moya o Fernando Quiles, entre otros muchos que por límite de tiempo no citaré. Dicho esto, siguiendo la estela de estos trabajos citados, de los concernientes a los dos campos, la presente comunicación pretende ahondar en el conocimiento de la orfebrería durante la Edad Moderna, pero en esta ocasión a través de las relaciones de festejos, cuyo vínculo hasta la fecha no ha sido suficientemente explotado. Por lo general, para abordar el estudio de este tipo de piezas, recurrimos ¿a qué? A la documentación archivística, protocolos, inventarios, libros de obra y fábrica, etcétera, que nos ofrece un conocimiento exhaustivo sobre qué, es que soy muy expresiva, sobre el peso de las piezas, los materiales realizados, los honorarios recibidos por los artistas. Sí, es cierto, pero hay una segunda cuestión que siempre una cuestión que siempre queda en un segundo plano, como la función de las piezas y un estudio íntegro de ellas. Y para ello, ¿qué hacemos hoy? Recurrir a las relaciones de festejos. Porque, entre otras cosas, nos ofrecen un conocimiento íntegro de la pieza. Recordemos, esto es importante, que debido al valor de este tipo de piezas realizadas con oro y plata y además decoradas con piedras preciosas, fueron fruto de expolios. Ejemplo de ello es el que vemos en la diapositiva, es el trono de la Virgen del Rosario, realizado por Francisco de Salinas para el convento de San Pedro Mártir de Toledo. Bien, gracias a una de las relaciones de festejos sabemos que fue fundido para conseguir capital económico por las tropas francesas en la Guerra de la Independencia.
Pasamos a la siguiente. ¿Cuántos cálices, cuántas custodias procesionales, cuántas cruces o coronas no han sido fundidas o simplemente han sido robadas por el valor económico que suponían? Muchísimas. Pues bien, no solamente podemos intentar encontrarlas o reconstruir su aspecto original a través de toda la documentación archivística, sino también a través de las relaciones de festejos. Y un ejemplo clave para ello es el trono de la Virgen del Sagrario. Aquí he rescatado la relación donde fue descrito. En realidad se trata de una obra, es una descripción de la capilla de la Virgen del Sagrario tras su inauguración en 1616. No obstante, uno de los capítulos está dedicado a las descripciones de los festejos que se organizaron en la ciudad de Toledo con motivo de esta inauguración. Fue encargada como aparece en el propio título, por el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas. Podríamos detenernos en toda la riqueza descriptiva, en el estilo hiperbólico propio del barroco, pero en este caso únicamente nos detendremos, y no en la descripción, y no la voy a leer porque intento ajustarme al tiempo, en la descripción del trono que está desaparecido. Sabemos que fue igual que en el otro caso, en el caso anterior, fundido con motivo de la Guerra de la Independencia en la Casa de la Moneda, para conseguir nuevas vías de financiación. Aquí he rescatado un fragmento donde aparece descrito de una manera minuciosa, además del carro procesional donde éste iba dispuesto. Aparte de toda la documentación archivística, como he reiterado minutos atrás, esto nos ofrece la oportunidad de reconstruir su aspecto e identificarlo en otras piezas donde sí se encuentra reflejado, como en este retrato de la Virgen del Sagrario realizado en la primera mitad del siglo XVII y de autor anónimo. La calidad de la obra no es muy buena, pero sí que nos podemos hacer una idea muy ajustada a cómo sería la pieza, no solamente por la descripción, sino también porque podemos hacer un ajuste entre la descripción y la propia pieza reflejada por el pintor. Vale, dicho esto, llegados a este punto del recorrido, queda claro, ¿no?, cómo gracias a esta lectura de las relaciones de festejos podemos conseguir, a la hora de profundizar en el estudio de la orfebrería, a través de la literatura artística, concretamente de estas relaciones. Pero podemos ir más allá y poner en valor el uso de estas piezas en plata u oro para la exaltación de la divinidad. La lectura de cualquier relación de festejos revela cómo las cruces procesionales, los relicarios o incluso los cálices fueron dispuestos en lugares preferentes en el recorrido procesional e incluso en el interior de los propios templos para exaltar la divinidad y para magnificar lo divino. Esta práctica se ha de entender en el contexto de la Contrarreforma, donde la orfebrería, en concreto, no me voy a dedicar a todas las artes decorativas por límite de tiempo, de espacio, y porque estas son unas primeras pinceladas, una avanzadilla del estudio propiamente dicho. Pero, reitero, en el contexto de la Contrarreforma, estas piezas donde el brillo, el valor incluso del material fueron consideradas como el vehículo perfecto para exaltar a la divinidad, ya fuera a los sagrados vestigios de santos, ya fuera a Dios, ya fuera a la sagrada forma, etc. Para visualizar todo esto que estoy diciendo, que soy consciente que voy un poquito deprisa, perdón, y que son muchos conceptos los que tenemos que encajar, he traído esta magnífica pieza del Corpus Christi, que es una delicia artística. Únicamente basta un simple vistazo para percatarnos de la calidad, perteneciente al tesoro de la Catedral de Granada.
Bien, recordemos cómo los metales preciosos, como decía, como son el oro y la plata, han sido tradicionalmente vinculados con lo divino. Debido a su brillo, a la resistencia a la corrosión, el oro se asociaba y se asocia a la incorruptibilidad y a la luz divina, evocando la gloria y el paraíso eterno. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Más o menos? ¿Bien? 5 minutos, perfecto. Venga, pues entonces... Vale, no, voy bien, voy bien. Vale, con base pues, a esta realidad, la Iglesia Católica no dudó en hacer uso de estos materiales para la creación de piezas destinadas al culto. A Dios, como decía, a Dios Padre, a Jesucristo, a María, a la Virgen María y a todo el panteón de santos y mártires propios de la Iglesia Católica. Así, las custodias procesionales, los cálices, los relicarios se convirtieron en un recurso tangible para acercar la divinidad a la sociedad y hacer que los límites entre la esfera celestial y la esfera terrenal se fueran mezclando y digamos que producía una estimulación de los fieles hacia el culto. Dicho esto, he rescatado unos ejemplos simplemente de las fiestas más representativas que se hicieron en la Edad Moderna aquí en España. Tenía pensado leer las descripciones de las piezas, pero dadas las circunstancias, las incluiré en el trabajo y simplemente tenéis que confiar en mí. En estas relaciones hay numerosas descripciones de objetos litúrgicos donde el autor pone énfasis en explicar al lector cómo éstas eran utilizadas precisamente para el propósito que hemos venido reiterando. Una de ellas es la relación de las fiestas que se hicieron en Barcelona debido a la canonización de Ramón Peñafort en la Orden de Predicadores. Y dice, leo rápidamente, las paredes de la iglesia estaban vestidas de riquísimas colgaduras, sembrado el suelo de mucha variedad de flores y el altar mayor con toda su plata. Es decir, de alguna manera redunda en esa idea de que de que todas las artes decorativas estaban en pleno uso para embellecer, ¿no?, el contexto en el que se desarrollaba la fiesta. Otras de las más famosas que han sido ampliamente estudiadas fueron las fiestas organizadas con motivo de la canonización de Santa Teresa. En este caso he rescatado un fragmento de la descripción concerniente a Medina del Campo, en Castilla y León. Dice, iban subiendo del altar algunas gradas, son gradas de plata, estamos hablando como de una especie de trono, que hacían forma de muy rico trono. Cubríalo un dosel de brocado donde había formados algunos lazos y sembrado entre ellos algunas piezas de mucho valor. O sea, el propio autor de la relación ya incide en el valor de la propia pieza, no solamente alude al metal, sino también a su propio valor económico, que de alguna manera viene a relacionarse con la divinidad. Dice, estaba nuestra Madre Santa Teresa debajo de este dosel y en lo más alto del trono, que causaba particular devoción y ternura a todos. Otra ya es la última, os lo prometo. Obviamente este libro tenía que rescatarlo sí o sí porque según Bonet Correa y prácticamente todos los historiadores del arte especializados en barroco tenemos especial devoción por él. Fue el realizado con motivo de los festejos en honor a Fernando III en la ciudad de Sevilla. He rescatado varios ejemplos. En este caso vamos a leer simplemente el concerniente al altar del crucifijo en la catedral. Dice, llénose de la majestad rica de mucha plata y resplandeció en ella abundancia de luces. En este caso lo he recogido porque además el autor hace referencia a los motivos por los que se utilizaba este tipo de piezas. No solamente por su valor económico, sino también por su digamos, características visuales, es decir, ese brillo, alude a ese brillo que ayudaba al fiel espectador a entablar un vínculo con la divinidad. Y quedo un segundito para decir que
Estos son algunos de los numerosos ejemplos que se pueden rescatar de todas las relaciones artísticas, de todas las relaciones de festejos que se hicieron en la Edad Moderna. No hay, prácticamente me atrevería a decir que no hay una relación donde el autor no aluda a las piezas de orfebrería que se utilizaron para embellecer ese recorrido. Aquí no se trataba de hacer un listado de todas ellas, porque no resulta efectivo. No se trata de hacer un listado de todas las descripciones y que tengamos una tabla a modo de Excel, sino poner en valor el uso de esta literatura para el estudio global de las artes decorativas y, en concreto, del patrimonio sacro de la Contrarreforma. Dicho esto, espero haber ajustado al tiempo y si hay alguna duda queda a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero que nada, agradezco al grupo organizador de este cálido congreso, homenaje al profesor Rovira, especialmente a Beatriz Aracil. Y sin más, comenzamos. Este estudio es una parte de un estudio mayor que yo he venido haciendo de danzas mexicanas, y en esta ocasión vamos a ver cómo se utilizan las danzas populares mexicanas en algunos ejemplos de murales y pinturas. Me voy a centrar en las danzas concheras. Primeramente, voy a describir un poco sobre las danzas populares. Las danzas populares son elementos recurrentes en la búsqueda de la identidad de lo regional y nacional. El análisis pictórico lo haremos con una descripción iconográfica, con elementos estáticos, dinámicos, así como una posible lectura de los signos del cuadro. Comenzamos haciendo una alusión a las danzas prehispánicas de Bartolomé de las Casas. Los indios y gentes y señores de toda la ciudad y cortes de Montezuma no se ocupaban en otra cosa sino en dar placer al señor preso, y entre otras fiestas la hacían entre las tardes para hacer todos los barrios y plazas de la ciudad, bailes y danzas que acostumbran, que se llaman en ellos mitotes. En la ilustración vemos un biombo que está en el Museo de América de Madrid, es el biombo del volador, y podemos ver cómo aparentemente podemos ver una danza circular realizada por los indígenas, un poco estilizado, pero es un mitote, digamos, lo más cercano que tenemos. La danza conchera. La danza conchera guarda una relación con las danzas indígenas prehispánicas y la religión católica. Es una forma inédita de hibridación y ahorita vamos a explicar algunas características. Son dos grandes grupos porque se hicieron primero la danza conchera tradicional y después la danza azteca ya en los 50s, 60s. Entonces, la danza conchera tradicional representa la guerra florida y es armonizar cósmicamente las energías del ser humano con los astros y así unificarlos y lograr una realización física, psíquica y espiritual. O sea, no nada más se trata de danzar, sino hay todo un trabajo interno que hacen los concheros, para, digamos, ser mejores personas, ¿no? Cosa que no encontraremos en la danza azteca, ¿no? Bueno, una variante, la danza azteca surge después, en 1940 y 1950, y la danza azteca va a tener influencia del romanticismo, neoclasicismo, del torso desnudo y principalmente de los calendarios de Jesús Helguera, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Nos vamos a centrar en la tradicional. El traje tradicional, como ya dije anteriormente, es una negociación de la vestimenta con plumas, peto, capa, casuilla, faldilla, falda, camisa de manga larga, diferentes colores, huaraches, predominan los instrumentos, la guitarrilla conchera, sonajas, el huehuetl, el teponaztle, la danza conchera en Querétaro, es la que vemos ahí. Y aparte de la danza, realizan otros rituales, como son las velaciones. Antes de danzar, toda la noche se la pasan cantando alabanzas principalmente y danzando
y no duermen toda la noche y al día siguiente danzan. Es una especie de purificación, digamos. Y también van a los rumbos sagrados, a lugares de peregrinaje, al oriente el Sacromonte en Amecameca, al sur en Chalma a visitar al Cristo Negro, después al norte el Cerro de Tepeyac, en la vida de Guadalupe, ¿no? Entonces, eso es lo que todos los concheros hacen. Bueno, los sustentadores, dice Warman, de esa danza habían promovido desde 1814 la formación de una organización religiosa autosuficiente que lograron constituir hacia 1840. No es que no haya habido antes, pero se hace visible, digamos, por todas las cuestiones de prohibiciones que había anteriormente. Bueno, dice esta acta de constitución: sed todos uno e íntimos hermanos, obedeced a vuestros superiores, no abuséis de la religión santa de Jesucristo, guardad siempre sus preceptos arreglados al catecismo del Padre Ripalda, no deis mal ejemplo a vuestras familias, detestad siempre los vicios, que resplandezcan en vosotros la pureza del corazón, y entonces seréis unos chichimecas valientes, honrados y de bastante orden y unidos todos a una voz. Viva la religión, viva la independencia y viva la libertad. Esto es el acta constitutiva y se expande esta danza del centro, porque empieza en Querétaro con esta acta constitutiva, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, el centro de la República Mexicana. Ahora pasamos al muralismo de la posrevolución. Empieza básicamente con José Vasconcelos, promovió la educación, embellecer las ciudades, y aquí vemos también cómo, por otro lado, el jarabe tapatío es un símbolo de una danza nacional, ¿no? Vemos otros ejemplos de danzas del jarabe tapatío y de los teatros también al aire libre que Vasconcelos promovió. Pero vayamos al muralismo, ¿no? Ahí estábamos discutiendo, este es el primero o de los primeros, El árbol de la vida de Roberto Montenegro, en Extemplo de San Pablo y San Pedro, y los primeros se acercaron al idealismo espiritualista de Vasconcelos, como podemos ver en este mural, pero después se fueron alejando y fueron siendo más nacionalistas. El primero que me interesa es La fiesta del Señor de Chalma, 1923, de Fernando Leal. Aquí lo interesante es, del lado derecho, vamos a ver a unos danzantes prehispánicos, 3 danzantes, uno que se detiene en medio, que será la primera puesta en escena, y después vamos a ver ya cómo esto se convierte en los concheros en la parte central, con su guitarrilla de conchera, y al final vamos a ver del lado izquierdo ya el Cristo Negro con las velas, el sacerdote, y en la parte de abajo el pueblo, los fieles que van a visitar. Entonces para mí es una puesta en escena donde utilizan los concheros y donde nos van narrando. Digo yo, a ver, esta es la descripción que no nos vamos a detener. Vámonos a la descripción. Enfrente de ellas, otra vez la descripción que nos vamos a saltar. Chalma permanece, por eso escoge Chalma, porque permanece como un lugar de peregrinación, peticiones, agradecimientos, ofrendas. Se dice mucho, vamos a bailar a Chalma, y todavía encontré a familias de alumnos que va la familia a bailar a Chalma, ¿no? O sea, no nada más es de las clases populares, de clase media también van a bailar a Chalma, ¿no? Todavía. Entonces el estilo de la composición pictórica es realista y tiene colores ocres pálidos que evocan fuertes sentimientos espirituales. Después nos vamos a otro ejemplo, Danza de los Huichilobos, de Diego Rivera. Ya sabemos que fue un pintor educado en Europa y después va a pintar. Son 4 partes que hizo para un hotel, pero toma elementos de esta tradición local
y los fusionó con su imaginación creativa. Lo que intentó plasmar no fue simplemente danzas tradicionales y formales, sino más bien una experiencia de carnaval primitivo y exuberante, dice un crítico. En la parte superior podemos ver un letrero a la derecha, que es la Gran Victoria, que es muy sugerente porque aparte de ser una cantina de 1920, así se llamaba, la Gran Victoria, no representa todo el mural, que son guerreros de diferentes épocas. En medio está Huitzilopochtli a caballo, con este gran tocado de color nacional, de verde, blanco y colorado, y después están los concheros. Es una mujer conchera con la guitarrilla, está otro al lado, un indígena que trae un cuchillo, y abajo también podemos ver otros 3 personajes, también el del medio con una guitarrilla conchera, ¿no? Y por último vamos a ver otro ejemplo que es danza conchera, que no hemos encontrado qué año fue, de Ramón Cano Manilla. Esta no se sabe la fecha exacta que fue pintada, pero nos muestra el espacio de un atrio de una iglesia en donde danzan 6 concheros vestidos igual alrededor de un estandarte puesto en el centro. 3 danzantes están en el primer plano. Aquí ya vemos que están con los ojos cerrados, viendo hacia abajo, como en una oración, ¿no? No nos olvidemos que el pueblo mexicano cantaba y danzaba y eran oraciones a los dioses, que todavía continúa existiendo. Para concluir, las danzas populares fueron elementos recurrentes en la búsqueda de la identidad de lo regional y nacional. La danza conchera tradicional es utilizada de una manera realista en la fiesta del Señor de Chalma, de Fernando Leal, en Huichilobos, de Diego Rivera. La utiliza, se convierten en defensores indígenas del territorio mexicano contra los invasores, cualquier invasor. Y en la danza conchera de Ramón Cano Manilla nos remite a la danza como una ofrenda, una oración para los dioses católicos, y los cuerpos en movimiento se ofrecen para que las plegarias sean escuchadas. En conclusión, la danza tradicional de concheros, por su significado y tradición, es un elemento con identidad regional del centro del país, pero puede usarse y reconocerse como un símbolo de identidad nacional vivo con raíces indígenas y cristianas. Pues, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a los que están aquí acompañándonos, muchas gracias a la Universidad de Alicante. Estamos todos encantados de estar aquí homenajeando a el maestro Rovira, al que todos admiramos y apreciamos. Y sin más me voy con la zaranda. Muchísimas gracias. Bueno, pues la zaranda, aquí tienen a sus componentes. La zaranda nació como Teatro Inestable de Andalucía-La Baja, en Jerez de la Frontera, Cádiz, en el año 1978. Así vivieron hasta que en el año 2009, por mor de las cuestiones administrativas, se convirtieron en apátridas. Desde aquel momento su apellido es Teatro Inestable de Ninguna Parte. Es un grupo singular. Ninguno conozco con la misma impronta libertaria y de religión teatral. Paco de la Zaranda, su director, Paco Sánchez, conocido como Paco de la Zaranda, lo ha dicho en muchas ocasiones. El teatro podrá ser una religión. Es la vida misma. Es más, yo soy porque hago teatro. Los componentes iniciales, salvo Eusebio Calonge, la primera persona que tienen a su izquierda, bueno, pues se unieron después de varias experiencias del teatro independiente, forman parte de este grupo de lo que llamamos normalmente la segunda hornada, el segundo grupo de del teatro independiente en España. Y bueno, pues con Juan Sánchez, que no aparece aquí, un miembro fundador, Juan Sánchez, Juan Morandé o Juan de la Zaranda, que a todos los miembros de este grupo, como es tan conocida, los llaman, pues, Gaspar, el de la Zaranda, Quique, el de la Zaranda, en fin, ¿no? Salvo Eusebio Calonge. Bueno, la cuestión es que Juan Sánchez, uno de sus fundadores, que desafortunadamente nos abandonó hace algunos años, dijo: el teatro nunca puede perder de vista el origen sagrado que tiene. Con esa impronta nace y esa es la impronta que mantiene. Como ya he escrito en bastantes ocasiones, sus procesos creativos son dilatados, porque el montaje para ellos
El montaje de un espectáculo, bueno, pues es resultado de una maduración, va madurando lentamente en ellos y tiene para ellos su infancia, su adolescencia, su madurez, su declive y su muerte, porque es un ser vivo. Ellos no fabrican conservas artísticas que se abren para cada representación o que pueden mantener y retomar. Solamente muy pocas de ellas mantienen el repertorio, normalmente son los montajes en los que están los fundamentales, que son estos que aparecen en la foto. De la zaranda hacen otros montajes donde invitan, bueno, pues a otros actores. El que tienen vivo ahora mismo lo hacen ellos tres, pero el que van a empezar a preparar en enero han invitado a varios actores más. El anterior pues invitaron a Juan Diego. Bueno, en fin, invitan a algunos actores para participar, pero eso no los pueden mantener solamente y además durante un proceso muy corto, porque como ellos dicen, y cito, no fabricamos teatro, ni tenemos baremos de producción, ni diversidad de productos de todos los precios y marcas. Este lenguaje no lo conoce el arte, no puede conocerlo. Quizás estemos asistiendo aquí no a la representación de un espectáculo, cuando estaban hablando de uno de sus espectáculos, sino a una ceremonia peculiar de hacer y concebir el teatro que surge de la ansiedad de expresar lo que somos, de acuerdo con la confidencia poética de nuestros sentimientos. Poesía, ritual están unidos a la zaranda. Ellos hablan de esa confidencia poética que es la de la zona de la que proceden, de la Andalucía la Baja, de Andalucía Occidental, tan mestiza y rica culturalmente. El imaginario colectivo de este ámbito, junto con la cultura universal, bueno, pues está en toda su obra, con las formas de percibir y simbolizar el mundo que nos caracteriza. Por eso en la zaranda encontramos el flamenco, encontramos la fiesta del toro que heredamos de Micenas, no la fiesta en concreto, sino el toro, ¿no?, dentro de lo que es la cultura mediterránea de una manera muy especial, la Semana Santa, el carnaval, el vino, la mezcla de dolor y alegría, en fin. Lo que no quiere decir que su teatro sea un estereotipo del andalucismo, ni muchísimo menos. Surge de una búsqueda donde toman lo que está a su alrededor. No se puede hablar de un folclorismo en el teatro de la zaranda, ni muchísimo menos, sino de un antifolclorismo en todo caso. Por ejemplo, sus cantaores nunca cantan en escena, los bailadores no bailan, los guitarristas no saben ni cómo agarrar la guitarra y los toreros que aparecen, algunos, solo han visto los toros desde la barrera y eso es siendo generosos con ellos. Su teatro emana de la confidencia, de esa confidencia acumulada desde el tiempo y los pensamientos que se han ido apoderando, dicen, de los huecos y cavidades de su memoria, de nuestra memoria colectiva. Desde sus inicios se encaminan por esta senda, aunque también es cierto que recurren a textos universales como Agobio, su primer texto, que parten de una serie de textos de Ionesco, pero ya, bueno, Juan Mariscal es una creación colectiva con poemas de este gran poeta de Arcos de la Frontera, que es un pueblo de la provincia de Cádiz también. Bueno, Cara Blanca son cuentos andaluces, en fin, van tomando tanto del entorno principalmente como concesión del mundo como, desde luego, de la cultura universal porque a todos nos pertenece. Bueno, en sus primeras producciones fueron consolidando ya su estética e ideario. Se menciona que ya en Los Tinglados de Maricastaña, el montaje del 83, bueno, pues podemos encontrar ya algunos de esos rasgos de identidad, pero normalmente se viene admitiendo que María Meneo, el texto del 85, es donde ya alcanzan la estética que les caracteriza y que, tras su programación en el año 87 en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, convierte a la zaranda en uno de los grupos más internacionales de nuestro país, si no el más internacional de nuestro país, salvando algunas excepciones. Si bien, para el tema que nos ocupa en este momento, que son las artes plásticas en la producción de la zaranda, bueno, pues nos interesa de manera especial el último montaje de su primera etapa, Vinagre de Jerez, que es de Juan Sánchez o Juan de la zaranda, que lo escribe y lo dirige. Ya encontramos aquí continuos guiños a las artes escénicas. A las artes plásticas, sobre todo vamos a encontrar referente a la iconografía sacra. Mirando por el ojo de la cerradura, como nos propone su autor, entrevemos el barril, el lagar, con su olor a pringue y a esperma de mosto, las garrafas, los postales de la rumbre, el alcadafe, celoso centinela,
de la última gota de vino, objetos decisivos llenos de existencia provocadora en ese lúgubre tablao del olé. Desvaído, con sepultura de siglo, una masa inerte riéndose frente al tiempo. Y por esta escena poblada de objetos que tuvieron mejores tiempos se pasean 3 personajes tan derruidos como ellos y envueltos en las mismas telarañas del tiempo inamovible, empapados de recuerdos y abarrotados de ausencias, deambulando sin apenas levantar los pies del suelo, porque saben que no van a ninguna parte, solo esperan la muerte. Se trata de una suerte de camino al Calvario que recrean en esos destartalados objetos, acompañados siempre por un texto que dicen como una salmodia, con una reiteración, que suena a soleá, pero que también suena a salmodia. Les pongo algunos ejemplos. Con todos esos objetos ellos van recreando, bueno, pues el camino al Calvario. Aquí está claramente, bueno, pues el camino, el Calvario, que recrean de diversas maneras, incluso los descendimientos de la cruz, que son habituales en ellos, ¿no? Esta es quizás una de las imágenes más recurrentes y nos recuerdan, desde luego, cada una de ellas tiene relación con algunas de las imágenes de Semana Santa andaluza que forman parte de nuestro imaginario, como también de las artes plásticas. Hay muchísimas recurrencias a los calvarios de la pintura sacra, tanto de lo que ahora es España como de lo que fue. Hay muchísimas recurrencias a la pintura flamenca, muchísimas. Hay una especial devoción hacia el Bosco, en fin, hacia Bruegel, hacia todos los grandes maestros. Es ya aquí, en esta estética, que, como digo, se consolida con Vinagre de Jerez, destaca su concepción de la escena como un lienzo. Ellos tienen plena conciencia de ese rectángulo del escenario y que esta es la rendija desde la que deben pasar su idea del mundo. Nada en escena es casual. El montaje forma una sinfonía modulada por la reiteración de los parlamentos que recuerdan, como ya he dicho, a la seguirilla, a la zoleá, pero sobre todo a la letanía, a la plegaria. Arman notables ceremonias con letanías que se suceden y se entrelazan a un ritmo alucinante, obsesivo hasta la obstinación y el absurdo. Potencian más el lenguaje físico, sonoro y plástico que la posibilidad comunicativa de la palabra. Su estética está muy próxima a la del arte barroco. Me quedan 5 minutos, muy bien, a la del arte barroco. Lo cierto es que en esta estética se van manteniendo durante toda su producción hasta la última obra que estrenaron en el 2023 y que ahora está viva y en la que está haciendo gira por España, Manual para armar un sueño. Han ido tocando diversos temas. Esta es desde el 92, es el segundo periodo de la zaranda, con Eusebio Calonge como dramaturgo y como diseñador de sus espacios escénicos. Os pongo algunos ejemplos y algunas referencias continuadas con las artes plásticas, obra póstuma. Esta obra del 95, pues durante toda la producción van recreando determinados fragmentos de la Balsa de la Medusa, que por supuesto en la temática tratada está en clara consonancia con con la temática que desarrollan en la obra. Estos son otros ejemplos, como ven, en lo que la recurrencia, bueno, pues hay bastantes piedades, es decir, ellos representan, digamos, ese paso del hombre por el mundo con la recreación, sobre todo, de la vida como camino hacia el Calvario. Bien, voy pasando estas imágenes hasta llegar a una que nos interesa. La puerta estrecha trata la temática de la inmigración. Bueno, y se llama la puerta estrecha, pues la puerta estrecha de Occidente, la he llamado en algún artículo. Bien, como ven, hay muchísimos pintores a los que le tienen una especial predilección, ¿no? A los maestros impresionistas, pero al Bosco aquí tienen como recrean fragmentos. Paran la escena un segundo, la luz, y ahí nos lo muestran. Pero yo aquí quería hablar especialmente, ya todos lo leeremos, de Futuros Difuntos. Futuros Difuntos es una obra en la que ellos hablan de la memoria histórica. Y toman como referente, entre otros muchos, principalmente toman a los bufones de Velázquez, porque los bufones eran los únicos que podían decir la verdad. Los únicos que podían decir la verdad ante el rey y ante todos, ¿no? Porque como eran locos, en fin. De tal manera que tienen aquí todos los bufones, aunque como ven son 3 los bufones que toman, que eran 3 de los que
los diversos que recrea. Son Calabacillas, Morra y Lescano. Y con estos bufones, bueno, pues van hablando de qué sucede en este país, ¿no? De cómo tenemos un país en el que, bueno, termina diciendo que está lleno de cadáveres está lleno de cadáveres por sus tierras, que no se abre la puerta, dice en un momento Lescano, si no le abrimos las puertas, la historia entrará de todos modos, los piojos con las chinches, todo arrebujado, de nuevo nos encontramos queridas pulgas, nos encontramos de nuevo, todos los andrajos que nos confiscaron cuando nos encerraron para curarnos está de regreso, no hay nada, quiero decir, por un lado, en fin, son cadáveres, fosas, historia incomprendida, lo que encontramos en esta obra, ¿no? A eso llaman los cimientos de la historia, a dejar la tierra preñada de huesos y carroña. Es lo que dice uno de sus personajes al final de una de sus historias. Hay, bueno, pues obviamente coronaciones, hay todo un guiño entre, bueno, pues la problemática que hay en este país y que hasta que no la saldremos no seremos una sociedad sana, desde luego, y, bueno, pues el teatro de la zaranda es una reflexión sobre el acontecer, una reflexión con un gran hálito poético, con una referencia a las artes plásticas porque ellos conciben un lienzo y hay una reflexión siempre crítica y lúcida. Es un teatro que duele porque no deja nunca de reflexionar y de mirar al horizonte. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Es un placer poder formar parte de esta mesa y estar también rodeada. Y mucho más hablar en la que es mi casa académica, haciendo homenaje pues para celebrar, ¿no?, la suerte de haber contado con el magisterio del profesor Rovira, maestro y maestro de maestras. Para tratar de ser breve, voy a abordar solamente uno de los aspectos que se desarrollarán después en el trabajo escrito, por lo que mi comunicación se va a enfocar en el análisis de los telones de fondo como elemento escénico que condiciona la recepción en términos de ficción de las obras de Lagartijas tiradas al sol. La hipótesis de la que voy a partir es que, si bien el telón de fondo es un elemento tradicional de la escenografía teatral, la inclusión de este elemento en un diseño escenográfico que, como veremos, también hace uso de otros elementos visuales como la proyección de fotografías o de vídeos en una pantalla digital, genera un marco visual para la recepción de la escena en el que las convenciones de lo teatral y la ficción y lo documental, quedan tensionadas, generando así un espacio de expectación que va a ser muy propicio para lo que ha sido denominado ficciones de lo real y en el que se enmarcan las creaciones de esta compañía mexicana. Bien, como el centro de la hipótesis está sostenido en esta dialéctica generada entre los dos elementos que aparecen en escena, estos dos dispositivos visuales que son el telón de fondo y la pantalla, así como los lenguajes en los que se inscriben tradicionalmente el ficcional y el documental de manera respectiva, creo que es importante hacer un breve apunte acerca de las características materiales y temporales que condensan estos dispositivos. Pues cuando decimos que se genera una tensión de lenguajes, lo que realmente estoy queriendo decir es que sobre el escenario estamos viendo una oposición material y temporal entre lo permanente, material y concreto en el sentido delimitado en sus dimensiones y formato, y lo móvil, digital e infinito, ya que dentro de esta pantalla digital pues cabe todo. Bien. Para tratar de analizar la dialéctica que se produce entre estos dos elementos, creo que es importante que demos algunas breves pinceladas sobre cómo funciona en la dramaturgia, sin entrar en la escenografía como parte de esta dramaturgia, en las obras del colectivo, esta oposición entre ficción y realidad teatral documental, que plantearemos posteriormente en este análisis escenográfico. Lagartijas tiradas al sol se funda en el año 2003 por Luisa Pardo y Lázaro Gavino Rodríguez, que en ese momento son todavía dos estudiantes del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y ya desde el inicio de sus producciones puede verse que la vinculación entre ficción y realidad va a constituirse como eje de todo lo que van a hacer después. Como el tiempo del que disponemos es escaso, en lugar de detenernos en realizar un recorrido panorámico por la obra, me voy a centrar directamente en una de las obras que pertenece a lo que yo he clasificado como una segunda etapa del trabajo del colectivo,
que va a ser Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán, porque creo que ejemplifica muy bien este modo de trabajar con la ficción y con la realidad, con lo teatral y con lo documental. Bien, la obra se construye a partir de la yuxtaposición en escena de la historia nacional de México a través de la sucesión de los gobiernos del PRI y de la historia personal de Natalia Valdez Tejeda, una profesora desaparecida por razones políticas, precisamente por manifestarse en contra de este partido. Bien, de esta manera encontramos dos líneas de trabajo, un trabajo documental en la narración de esta historia política del PRI y un trabajo dramático en la creación de un personaje para la ficción. Sin embargo, vamos a ver en estas imágenes cómo los recursos supuestamente vinculados a un género y a otro se entremezclan en escena. Así vamos a ver momentos en los que en el escenario se nos van a ofrecer documentos que prueban esta existencia del personaje ficcional, Natalia Valdez, y también otros momentos en los que la historia política de México se va a representar a partir de recursos dramáticos, como las máscaras, que como saben es un recurso plenamente inserto en la tradición de la sátira política, o las figuritas, me parece que aquí hay una imagen, con las que representan estos enfrentamientos políticos y que van a generar una escena metateatral. Justamente es este entrecruce el que nos interesa, porque cuando en 2014 Pedro Pizarro se incorpore a trabajar con la compañía como pintor, estas tensiones ya van a tener una traducción plástica en escena, lo que evidentemente va a comportar un gran cambio en el diseño escenográfico de la compañía, que a partir de ese momento, y como podrán ver en las siguientes imágenes, ya consolida un lenguaje escenográfico que se va a ver compuesto esencialmente de tres elementos: el telón de fondo, la pantalla digital, y esto es muy interesante porque cada vez va a tener más presencia escénica en las producciones que continúan tras Tijuana, unos elementos que aparecen en escena que hacen referencia a los materiales que vemos pintados en el telón y con los que los actores interactúan. Por ejemplo, los ladrillos que vemos en Tijuana. Bien. Esta estructura de composición visual se va a ver tanto en Tijuana como en Tiburón, la obra más barroca, y Centroamérica, su producción más reciente. Y volviendo a Tijuana, vemos ya cómo este diseño escénico acompaña en su yuxtaposición realidad-ficción el ejercicio actoral, de manera que el telón de fondo desempeña su función clásica, sirviendo para situar espacialmente la escena teatral, y la pantalla digital, incorporada como elemento escénico a finales del siglo XX y muy vinculada con esta corriente de teatro documental, va a servir para introducir textos, fotografías, vídeos, etcétera, en definitiva, documentos que prueben la realidad de los hechos que el actor o la actriz están relatando en el escenario. En definitiva, ambos elementos actúan de momento según las convenciones tradicionalmente asignadas para ellos, potenciando así la sensación en el espectador que la recibe de estar presenciando un hecho ocurrido en la realidad en un escenario que está diseñado para la ficción. Sin embargo, el tercer elemento escénico que señalaba va a dar una vuelta de tuerca a esta construcción escénica, pues va a dejar al descubierto que a lo largo de la obra realmente el espectador está atendiendo a cómo estos actores fabrican en escena y ante sus ojos una experiencia de realidad en un escenario de ficción. Cuando al inicio de mi charla hablábamos de la materialidad y la temporalidad del telón de fondo, apuntábamos que este estaba caracterizado por ser permanente, tangible y limitado en sus dimensiones y formato. Sin embargo, si observamos la plasticidad escénica en su conjunto, atenderemos a una modificación de las condiciones materiales y temporales sobre las que está sustentada el telón de fondo, pues el uso de estos elementos que el espectador puede vincular visualmente con mucha facilidad a su representación pictórica en el telón de fondo, van a ir generando una tridimensionalidad pictórica, de manera que la composición plástica solo queda completa si la obra dramática se lleva a cabo. Es decir,
la pintura sale del telón de fondo para incorporarse en escena. Una propuesta que está muy relacionada con el concepto de pintura expandida tan popular, ¿no?, en las artes actuales, en el que no nos vamos a detener por falta de tiempo, pero que es interesante que tengamos en mente para comprender la propuesta artística y también cómo, pese a ser una producción dramática, no dejan de perder de vista lo que está ocurriendo en otras artes. Bien, decíamos que la pintura se expande fuera de los límites del telón de fondo gracias a estos elementos situados en la escena con los que los actores van a interactuar generando esta tridimensionalidad pictórica. Así, del mismo modo que los elementos que aparecen en la pantalla digital, por ejemplo, el vídeo de Luisa, los actores van a tener, si observamos la pantalla digital, vemos cómo hay una imagen de Luisa y que después en escena está el cuerpo de Luisa dando una continuidad a este material que aparece en la pantalla. Lo mismo ocurre con el telón y con los elementos que mencionábamos. La pintura se expande también desde su marco, el telón, hacia el escenario, gracias a la activación de estos elementos referentes mediante la acción corporal de los actores. La corporalidad actoral es leída entonces por el espectador como transmisora al mismo tiempo de lo documental y de lo ficcional, de manera que las tramas ya no discurren en paralelo, sino que se imbrican, superponiendo capas de significado. Así, para ir concluyendo, podemos afirmar que a partir de la idea de transgresión del marco visual, tanto ficcional, el telón, como documental, la pantalla, mediante la expansión de sus elementos hacia el escenario, Lagartijas tiradas al sol está generando un nuevo marco visual en el que las convenciones de lo teatral, vinculado con esta parte de ficción, y de lo documental, que nos habla de la realidad, van a quedar tensionadas al superponerse, generando este espacio propicio para expectar estas ficciones de lo real, que van más allá de la inserción de lo real en la estructura ficcional o de lo documental en la estructura dramática, y que pueden entenderse más bien como una ficción que los espectadores reciben, aun siendo conscientes de estar atendiendo a la fabricación de esta experiencia de realidad. Y bueno, ya para terminar, haré referencia a la última producción de la compañía, una instalación escénica que puede verse actualmente todavía en el Museo Reina Sofía, porque creo que sintetiza muy bien este proceso de trabajo que la compañía ha ido llevando a lo largo de estos últimos 20 años y que sintetiza estas tensiones entre lo real y lo ficcional desde la plástica escénica. Bien, no tengo por qué seguir soñando con los cadáveres que he visto. Podemos observar cómo el marco documental, es decir, la pantalla, se superpone al marco ficcional, el telón trasero, generando un nuevo marco que aloja en su mitad el cuerpo de la actriz. De esta manera, los tres elementos, como podemos ver en el vídeo, componen una única imagen conjunta, que va a tener características materiales y temporales vinculadas a estos dos soportes que la sostienen. De esta manera, aunque son imágenes efímeras, estas están alojadas en un dispositivo físico, es decir, limitado en cuanto a dimensiones y formato. Ahí tienen algunas de las imágenes que se generan cuando se pone en marcha la activación. Sí, se puede ver ahora, tienen, me parece que 2 activaciones diarias. Y eso es todo. Muchas gracias.